¿Alguna vez has sentido que tu vida es un rompecabezas desarmado, donde ninguna pieza parece encajar? Ese nudo en el pecho, esa sensación de estar perdido en un laberinto sin salida, preguntándote si Dios realmente tiene un plan para ti. No estás solo. En este preciso momento quiero que te detengas y escuches con el corazón, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la señal divina que has estado buscando. ¿Y si te dijera que la confusión que hoy te abruma no es un castigo, sino una invitación de Dios para redirigir tu camino hacia un propósito mayor? ¿Y si cada lágrima, cada duda, cada puerta cerrada fuera parte de un diseño celestial que aún no puedes ver, pero que está a punto de transformarte? Hoy, en este video, el Espíritu Santo quiere hablarte, susurrarte al alma y revelarte un secreto que muy pocos han descubierto. Hay un poder oculto en la confusión, un poder que puede convertir el caos en claridad, la desesperación en esperanza y el miedo en fe inquebrantable. Piénsalo por un segundo. ¿Y si la tormenta que atraviesas no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo? La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que en medio de la incertidumbre encontraron la mano de Dios guiándolos hacia un destino que nunca imaginaron. Pero ese destino no se revela a los distraídos ni a los que se rinden a mitad del camino. Se revela a los que buscan con hambre, a los que claman con fe, a los que como tú están aquí hoy, listos para escuchar lo que Dios tiene para decir. En los próximos minutos vamos a sumergirnos en un viaje espiritual profundo. A través de 11 enseñanzas bíblicas desentrañaremos cómo la confusión no es tu enemiga, sino una herramienta divina que Dios usa para moldearte, para redirigirte, para alinearte con su voluntad perfecta. Cada enseñanza será como una llave que abrirá una puerta en tu corazón, revelando verdades que transformarán la manera en que ves tus luchas. Pero hay algo más. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que desbloquee una bendición específica en tu vida, algo que Dios ha estado preparando para ti. ¿Estás listo para descubrirlo? Este video no es solo un estudio bíblico, es un encuentro con el Dios que conoce cada rincón de tu alma. Ese Dios que ve tus noches de insomnio, tus preguntas sin respuesta y que hoy te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Pero para recibir esta palabra necesitas comprometerte. Antes de comenzar, te invito a que dejes un comentario con la frase, Dios, guíame en mi confusión. Esto no es solo un comentario, es un acto de fe, una declaración de que estás listo para que el Espíritu Santo obre en ti. Hazlo ahora y verás cómo algo comienza a moverse en tu interior. Además, quiero animarte a que des me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a más corazones que, como tú, están buscando una señal de Dios. Felicidades por ser parte de esta misión. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción a este canal es una semilla que siembras para que el mensaje de esperanza se extienda a aquellos que no tienen una iglesia cerca, a los que están solos, a los que necesitan un recordatorio de que Dios no los ha olvidado. Piénsalo, suscribirte y participar activamente en este canal es más que un clic. Es unirte a una comunidad de fe que cree que Dios puede usar la confusión para obrar milagros. Es decir, Señor, estoy aquí, listo para escuchar. Por eso, antes de empezar, te pido que comentes paz en Cristo como un sello de tu compromiso con este estudio. Y si aún no estás suscrito, hoy es el día para hacerlo. No dejes que este momento pase. Este canal puede ser la chispa que encienda tu llama espiritual. Hoy te prometo que si te quedas hasta el final, no solo entenderás por qué estás pasando por esta confusión, sino que descubrirás cómo Dios está usando cada detalle de tu vida para llevarte a un lugar de paz, propósito y victoria. Así que, con el corazón abierto y la fe encendida,
comenzamos este estudio. Prepárate, porque Dios está a punto de hablarte. 1. José en la cisterna. Cuando la confusión es el primer paso hacia el propósito. Imagina por un momento que todo en lo que creías se derrumba en un instante. Tienes sueños, promesas que resuenan en tu corazón, una certeza de que Dios te ha llamado a algo grande, y de repente te encuentras traicionado, abandonado en el fondo de una cisterna, con el eco de tus propios gritos como única compañía. ¿Te suena familiar? Quizás no estás en una cisterna literal, pero sí en un lugar oscuro, donde la confusión parece haberte atrapado. Hoy comenzamos nuestro viaje con la historia de José, un hombre cuya vida nos enseña que la confusión no es el fin, sino el comienzo de un redireccionamiento divino. En Génesis 37, 12, 24, encontramos a José, un joven de 17 años, lleno de sueños que Dios le había dado. En sus visiones veía a sus hermanos inclinándose ante él, un indicio de un futuro glorioso. Pero la realidad no podía estar más lejos de esos sueños. Sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo traicionaron. Lo despojaron de su túnica de colores, símbolo del amor de su padre, y lo arrojaron a una cisterna vacía, sin agua, sin esperanza, sin respuestas. Imagina el corazón de José en ese momento. La confusión debía ser abrumadora. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que sus propios hermanos lo odiaran? ¿Acaso los sueños que había recibido eran una mentira? Querido oyente, detente por un segundo y piensa en tu propia cisterna. Tal vez es una relación rota, una pérdida financiera, un diagnóstico inesperado, o simplemente esa sensación de no saber hacia dónde vas. La confusión te hace sentir como si estuvieras en un pozo profundo, donde las paredes son demasiado altas para escalar. Pero aquí está la primera verdad que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón hoy. La cisterna no es tu destino final, es el lugar donde Dios comienza a redirigir tu camino. José no lo sabía entonces, pero esa cisterna era el primer paso hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Desde ese pozo fue vendido como esclavo, llevado a Egipto y eventualmente elevado a una posición de autoridad que salvaría a naciones enteras. Lo que parecía una tragedia era, en realidad, el inicio de un plan divino, y lo mismo es cierto para ti. La confusión que sientes ahora no es un error. Es una señal de que Dios está moviendo las piezas de tu vida para alinearte con su propósito. Pero, ¿cómo puedes confiar en esto cuando todo parece oscuro? Primero, reconoce que la confusión es una oportunidad para depender de Dios. José no tenía control en esa cisterna. No podía negociar con sus hermanos ni forzar su salida. Todo lo que podía hacer era esperar en Dios. Y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, podemos imaginar a José orando, clamando, confiando en que el Dios que le dio esos sueños no lo abandonaría. Tú también, en medio de tu confusión, estás siendo invitado a soltar el control. Deja de intentar entender cada detalle y comienza a clamar: Señor, no veo el camino, pero confío en que tú lo conoces. Segundo, entiende que la cisterna es un lugar de preparación. Dios permitió que José pasara por ese momento de oscuridad para moldear su carácter. En el pozo, José aprendió humildad, paciencia y dependencia total en Dios. Sin esa cisterna, no habría estado listo para liderar Egipto años después. De la misma manera, la confusión que enfrentas está puliendo tu fe, fortaleciendo tu espíritu, preparándote para el propósito que Dios tiene para ti. Cada lágrima, cada pregunta, cada ¿por qué, Señor?, es parte del proceso que te está formando para lo que viene. Finalmente, recuerda que Dios siempre tiene un plan de redención. José no se quedó en la cisterna. Dios lo sacó, lo llevó a Egipto y lo usó para cumplir un propósito que iba más allá de sus sueños personales. Tu confusión actual no es el final de tu historia, es solo un capítulo.
Dios está escribiendo una historia de redención en tu vida y lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana será el testimonio de cómo Él te guió a un lugar de victoria. Así que aquí estás, en tu propia cisterna. Pero no estás solo. El mismo Dios que estuvo con José está contigo ahora, susurrándote: no temas, porque yo estoy contigo. Levanta tus ojos, aunque no veas la salida. Clama a Él, aunque no entiendas el propósito. Confía, aunque todo parezca confuso. Porque la cisterna no es el fin, es el lugar donde Dios comienza a redirigir tu camino hacia algo más grande de lo que jamás imaginaste. En el próximo tema, exploraremos cómo Dios usa incluso los momentos de espera en la confusión para enseñarnos a escuchar su voz. Pero por ahora, quiero que reflexiones. ¿Qué cisterna estás enfrentando hoy? ¿Cómo puedes empezar a confiar en que Dios está obrando, incluso en la oscuridad? Escribe en los comentarios: Señor, guíame en mi cisterna. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartir este video con alguien que necesite recordar que Dios está en control. 2. Moisés en el desierto. La confusión como escuela de la voz de Dios. En nuestro último tema, vimos cómo José, desde el fondo de una cisterna, aprendió a confiar en que Dios estaba redirigiendo su camino, incluso cuando todo parecía perdido. Esa cisterna fue un lugar de preparación, un momento donde la confusión lo llevó a depender totalmente de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando la confusión no dura solo un momento, sino años? ¿Qué haces cuando te encuentras en un desierto, donde el silencio de Dios parece más fuerte que sus promesas? Hoy viajamos al corazón del desierto de Madián, donde Moisés, un hombre llamado por Dios, descubrió que la confusión es la escuela donde aprendemos a escuchar la voz del Señor. En Éxodo 2, 11-15, conocemos a Moisés en un momento de crisis. Criado como príncipe de Egipto, Moisés tenía todo: privilegios, educación, un futuro asegurado. Pero en su corazón ardía un llamado, una certeza de que Dios lo había destinado a liberar a su pueblo, los hebreos, de la esclavitud. Sin embargo, cuando intentó actuar según su propio entendimiento, matando a un egipcio que maltrataba a un hebreo, todo se derrumbó. Su acto de justicia lo convirtió en fugitivo. De príncipe pasó a ser un extranjero en el desierto de Madián, cuidando ovejas, lejos de su pueblo, lejos de su propósito, atrapado en una confusión que parecía no tener fin. Querido oyente, ¿alguna vez te has sentido como Moisés? Quizás alguna vez actuaste con buena intención, creyendo que estabas siguiendo el plan de Dios, solo para encontrarte con puertas cerradas, rechazo o fracaso. Tal vez hoy estás en tu propio desierto, un lugar donde los sueños que una vez tuviste parecen desvanecerse, donde las promesas que Dios te dio se sienten como ecos lejanos. La confusión te hace preguntar: ¿me equivoqué, Señor? ¿Me olvidaste? ¿Era esto parte de tu plan? Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. El desierto no es un castigo, es la escuela donde Dios te enseña a escuchar su voz. Moisés pasó 40 años en Madián, 40 años de silencio, de rutina, de cuidar ovejas en un lugar donde nada parecía tener sentido. Pero lo que Moisés no sabía era que cada día en ese desierto Dios lo estaba preparando. En el silencio, Moisés aprendió humildad. En la soledad, aprendió a depender de Dios. Y en la confusión, aprendió a reconocer la voz del Señor. Porque fue en ese desierto, en Éxodo 3, donde Moisés encontró la zarza ardiente, donde Dios le habló y le reveló su verdadero propósito: liderar a Israel fuera de Egipto. La confusión del desierto no fue un desvío, fue el camino que Dios usó para redirigir a Moisés hacia su destino. Piensa en tu propio desierto, amado oyente. Tal vez es un trabajo que no te llena,
una temporada de espera que parece eterna o una lucha interna que no sabes cómo resolver. La confusión te hace sentir que estás estancado, pero Dios quiere que veas este tiempo como una oportunidad sagrada. En el desierto, donde no hay distracciones, donde el ruido del mundo se apaga, es donde la voz de Dios se vuelve más clara. Pero escuchar esa voz requiere algo de ti: paciencia, fe y un corazón dispuesto a buscar. Primero, el desierto te enseña a esperar en Dios. Moisés tuvo que aprender que el tiempo de Dios no es el nuestro. Esos 40 años no fueron un desperdicio, fueron un proceso para moldear su carácter. De la misma manera, tu espera no es en vano. Cada día que clamas, cada oración que parece no tener respuesta, está construyendo en ti una fe más fuerte. La Biblia dice en Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tu desierto es el lugar donde Dios renueva tus alas para volar hacia su propósito. Segundo, el desierto te enseña a buscar a Dios con intención. Moisés no encontró la zarza ardiente por casualidad. Éxodo 3:1 nos dice que él estaba pastoreando las ovejas cuando vio algo inusual y decidió acercarse. En tu confusión, Dios te está invitando a buscarlo activamente. Dedica tiempo a la oración, a la palabra, a la adoración. Pregúntale: Señor, ¿qué quieres enseñarme en este desierto? La respuesta puede no llegar de inmediato, pero cada paso que das hacia Él te acerca a la zarza ardiente donde Él te hablará. Finalmente, el desierto es donde descubres que Dios nunca te ha abandonado. Aunque Moisés se sentía olvidado, Dios estaba con él en cada paso. Lo mismo es cierto para ti. Tu confusión no significa que Dios te ha dejado. Significa que Él está obrando en lo invisible, redirigiendo tu camino hacia algo más grande. La próxima vez que sientas el peso del desierto, recuerda Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios está contigo, incluso en la confusión. Así que aquí estás, en tu desierto, pero no estás perdido. Estás siendo preparado, moldeado, redirigido. Levanta tu mirada y busca la voz de Dios en el silencio, porque el mismo Dios que habló a Moisés desde la zarza ardiente está listo para hablarte a ti, si tan solo te detienes a escuchar. En nuestro próximo tema, veremos cómo Dios usa incluso los momentos de duda en la confusión para fortalecer nuestra fe. Pero por ahora, reflexiona. ¿Qué te está enseñando Dios en tu desierto? Escribe en los comentarios: Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Y si esta palabra ha resonado en tu corazón, deja tu me gusta para que más personas encuentren esta esperanza. 3. Elías en la cueva, encontrando la voz suave de Dios en la confusión. Acabamos de reflexionar sobre Moisés, quien en el desierto de Madián aprendió a escuchar la voz de Dios en medio del silencio y la confusión. Ese tiempo de espera lo preparó para un encuentro transformador con la zarza ardiente, donde Dios redirigió su vida hacia un propósito eterno. Pero ¿qué pasa cuando la confusión no solo viene del silencio, sino del miedo, la duda o la sensación de que has perdido el rumbo por completo? Hoy nos adentramos en la historia de Elías, un profeta poderoso que en un momento de profunda confusión descubrió que Dios habla más claramente en los susurros que en los terremotos. Su historia, en 1 Reyes 19:1-18, nos enseña que la confusión puede ser el escenario donde Dios te encuentra y te redirige con una voz suave y amorosa. Elías era un hombre de fe inquebrantable. En 1 Reyes 18, lo vemos enfrentarse a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, llamando fuego del cielo y demostrando que el Señor es el único Dios verdadero. Fue un momento de victoria, un pico espiritual donde la presencia de Dios era innegable. Pero apenas un capítulo después, en 1 Reyes 19, encontramos a Elías huyendo, temeroso y agotado.
La reina Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, juró matarlo, y Elías, el hombre que había visto milagros, se derrumbó. Corrió al desierto, se sentó bajo un enebro y pidió a Dios que le quitara la vida. Luego se escondió en una cueva en el monte Horeb, atrapado en una confusión que lo hizo cuestionar todo: su propósito, su fe, incluso su existencia. Querido oyente, ¿te has sentido alguna vez como Elías? Quizás has tenido momentos donde sentiste la presencia de Dios tan cerca, donde viste sus milagros en tu vida. Una puerta que se abrió, una oración contestada, una paz que no explicabas. Pero luego, de repente, algo cambió. Una amenaza, una pérdida, una decepción te golpeó. Y ahora estás en tu propia cueva preguntándote: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Me he equivocado en todo? La confusión te ha envuelto como una sombra y sientes que no puedes avanzar. Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere que abraces hoy. En tu cueva, donde todo parece oscuro, Dios está a punto de hablarte con una voz suave que redirigirá tu camino. En 1 Reyes 19, 11, 12, Dios le dijo a Elías que saliera de la cueva y se parara en el monte, porque él iba a pasar. Vino un viento fuerte que rompía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente vino un susurro suave y allí estaba la voz de Dios. Elías esperaba que Dios hablara en lo espectacular, como en el Monte Carmelo, pero en su confusión, Dios eligió hablar en la quietud. Y en ese susurro, Dios no lo reprendió. Le dio una nueva misión: ungir reyes, nombrar un sucesor y seguir adelante. La cueva no fue el fin para Elías, fue el lugar donde Dios lo encontró y lo redirigió. Piensa en tu propia cueva, amado oyente. Tal vez es un lugar de miedo, donde las amenazas del enemigo, ya sea una circunstancia, una persona o tus propios pensamientos, te han hecho huir. Tal vez es un lugar de agotamiento, donde has dado todo y sientes que no puedes más. Pero en esa cueva, Dios te está buscando. No siempre vendrá con un milagro espectacular o una respuesta inmediata. A veces, su voz es un susurro, una paz suave que sientes cuando oras, un versículo que resuena en tu corazón, una certeza de que Él está contigo. La confusión es el escenario donde Dios te enseña a escuchar ese susurro. Primero, la cueva te invita a ser honesto con Dios. Elías no escondió su dolor, le dijo a Dios: he sido celoso por ti, pero estoy solo y quieren matarme. 1 Reyes 19:10. En tu confusión, no tengas miedo de derramar tu corazón ante el Señor. Él no se asusta por tus dudas o tus quejas. Llévale tu miedo, tu cansancio, tu frustración. La Biblia dice en Salmos 62:8, confía en Él en todo tiempo, oh pueblo, derrama delante de Él tu corazón. En la cueva, tu honestidad abre la puerta para que Dios hable. Segundo, la cueva te enseña a buscar a Dios en la quietud. Elías tuvo que salir de la cueva y esperar en el monte para escuchar el susurro. En tu confusión, necesitas crear espacio para la quietud. Apaga el ruido del mundo, las redes sociales, las opiniones de los demás, incluso tus propios pensamientos acelerados. Dedica tiempo a la oración silenciosa, a la meditación en la palabra. Pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres decirme en esta cueva? Su voz suave está ahí, esperando que la escuches. Finalmente, la cueva es donde Dios te da una nueva dirección. A Elías, Dios le dio una misión renovada, recordándole que no estaba solo. Había 7,000 fieles en Israel y que su propósito aún no había terminado. Tu confusión no es el fin de tu historia. Dios te está preparando para una nueva temporada, una nueva misión, un nuevo capítulo. Confía en que Él te sacará de la cueva y te pondrá en el camino que Él ha trazado. Así que aquí estás, en tu cueva. Pero no estás solo.
El Dios que habló a Elías en un susurro está contigo, listo para redirigir tu camino. Escucha su voz suave, confía en su plan y prepárate para lo que Él tiene por delante. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo Dios usa la confusión para enseñarnos a depender de su fuerza en lugar de la nuestra. Pero por ahora, quiero que reflexiones. ¿Cómo puedes crear espacio para escuchar la voz suave de Dios en tu confusión? Escribe en los comentarios: Señor, háblame en el susurro. Si esta palabra ha tocado tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete para seguir recibiendo estas enseñanzas. Comparte tus pensamientos abajo. Tu comentario puede animar a alguien más que está en su propia cueva. 4. Gedeón en la era. La confusión como llamado a confiar en la fuerza de Dios. En nuestro último tema, vimos cómo Elías, escondido en una cueva, encontró la voz suave de Dios en medio de su confusión. Ese susurro no solo lo consoló, sino que lo redirigió hacia una nueva misión, recordándole que Dios siempre tiene un propósito, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Pero, ¿qué sucede cuando la confusión no solo te hace dudar de tu camino, sino también de tu propia capacidad para cumplir el llamado de Dios? ¿Qué haces cuando sientes que no eres suficiente, que no tienes lo necesario para enfrentar lo que está delante de ti? Hoy nos encontramos con Gedeón, un hombre que, en Jueces 6, 11, 16, enfrentó su confusión en una era, solo para descubrir que Dios usa nuestra debilidad como un lienzo para mostrar su fuerza. La historia de Gedeón comienza en un tiempo de opresión. Los madianitas habían invadido Israel, destruyendo cosechas y dejando al pueblo en la miseria. Gedeón, un joven de la tribu de Manasés, estaba escondido en una era, un lugar donde se trillaba el trigo, tratando de proteger algo de comida de los enemigos. No era un guerrero, no era un líder, no era nadie especial según los estándares del mundo. Y en ese momento de miedo y confusión, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Pero Gedeón no se sentía valiente. Respondió con dudas: Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Yo soy el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:13-15. Su confusión era profunda. ¿Cómo podía Dios llamarlo a liberar a Israel cuando él se sentía débil, insignificante y sin recursos? Querido oyente, ¿te has sentido alguna vez como Gedeón? Quizás estás enfrentando una situación que parece demasiado grande para ti, un desafío en tu familia, una crisis financiera, una responsabilidad que sientes que no puedes cargar. La confusión te susurra que no eres suficiente, que no tienes las fuerzas, que Dios debe haberse equivocado al ponerte en este lugar. Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón hoy. Tu confusión, tu sensación de insuficiencia es exactamente el lugar donde Dios quiere encontrarse contigo, porque es allí donde su fuerza brilla con mayor claridad. Dios no llamó a Gedeón por su valentía o sus habilidades, lo llamó porque veía en él un corazón dispuesto a confiar. En Jueces 6:16, el Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Gedeón no tenía un ejército poderoso, ni experiencia en batallas, pero tenía la promesa de Dios, y esa promesa fue suficiente. Más adelante, en Jueces 7, vemos cómo Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 a solo 300 hombres, para que quedara claro que la victoria no vendría de la fuerza humana, sino del poder de Dios. La confusión de Gedeón, su miedo, su duda, su sensación de ser el menor, fue el escenario donde Dios lo redirigió, transformándolo de un hombre escondido en una era a un líder que liberó a su pueblo. Piensa en tu propia era, amado oyente. Ese lugar donde te escondes, donde tratas de proteger lo poco que tienes, donde la confusión te hace sentir pequeño.
Tal vez es un trabajo donde no te valoran, un hogar donde luchas por mantener la paz, o incluso tu propio corazón, donde las inseguridades te atan. Pero en esa era, Dios te está llamando. No porque seas perfecto, no porque lo tengas todo resuelto, sino porque Él quiere usar tu debilidad para mostrar su poder. La confusión que sientes es una señal de que Dios está redirigiendo tu camino, invitándote a confiar en Él en lugar de en tus propias fuerzas. Primero, la era te enseña a reconocer tu dependencia de Dios. Gedeón tuvo que enfrentar sus dudas y admitir su debilidad. Cuando dijo, «Soy el menor», no estaba rechazando el llamado, estaba siendo honesto. En tu confusión, Dios te pide lo mismo. Sé honesto. Admite que no puedes solo. La Biblia dice en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Tu insuficiencia es el lienzo donde Dios pinta su gloria. Segundo, la era te invita a obedecer, incluso con miedo. Gedeón no se sentía valiente cuando Dios lo llamó, pero dio un paso de fe. Pidió señales, Jueces 6:36-40, y Dios, en su misericordia, se las dio. Pero luego, Gedeón tuvo que actuar. En tu confusión, Dios no espera que tengas todas las respuestas, solo espera que des un paso, aunque sea temblando. Pregúntale, «Señor, ¿cuál es el próximo paso que quieres que dé?». Su fuerza te sostendrá. Finalmente, la era es donde descubres que Dios pelea tus batallas. Gedeón no ganó la victoria por su estrategia o su ejército. La ganó porque Dios estaba con él. Tu confusión, tus gigantes, tus madianitas no son más grandes que el Dios que te ha llamado. Confía en su promesa, yo estaré contigo. Como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios está redirigiendo tu camino y Él mismo te dará la victoria. Así que aquí estás, en tu era, pero no estás escondido de Dios. Él te ve, te llama valiente y está listo para usar tu confusión para mostrarte que su fuerza es suficiente. Levanta tu mirada, da un paso de fe y confía en que Él está obrando. En nuestro próximo tema exploraremos cómo Dios usa la confusión para enseñarnos a descansar en su soberanía. Pero por ahora, reflexiona. ¿Qué madianitas estás enfrentando y cómo puedes confiar en la fuerza de Dios hoy? Sigue acompañándonos en este viaje porque Dios tiene más que revelarte. 5. Ana en el templo. La confusión como ofrenda de un corazón quebrantado. En nuestro tema anterior vimos cómo Gedeón, escondido en una era, enfrentó su confusión y descubrió que Dios usa nuestra debilidad para mostrar su fuerza. Su sensación de insuficiencia no fue un obstáculo, sino una puerta para que Dios lo redirigiera hacia un propósito mayor, liderando a Israel a la victoria. Pero, ¿qué sucede cuando la confusión no viene de sentirte incapaz, sino de un dolor tan profundo que parece consumirte? ¿Qué haces cuando la espera por una promesa de Dios se convierte en un peso que apenas puedes llevar? Hoy nos encontramos con Ana, una mujer cuya historia en 1 Samuel 1:18 nos enseña que la confusión, cuando se entrega a Dios, se convierte en una ofrenda que abre el camino a su redirección. Ana vivía en un tiempo donde la fertilidad definía el valor de una mujer. Sin embargo, año tras año, su vientre permanecía cerrado. Mientras Penina, la otra esposa de su esposo Elcana, tenía hijos, Ana enfrentaba la burla y la soledad. Su dolor era más que físico. Era un cuestionamiento de su propósito, de su fe, de la bondad de Dios. En 1 Samuel 1:10 la encontramos en el templo, afligida en gran manera, derramando su alma ante el Señor. Su confusión era palpable, porque Dios le negaba lo que más anhelaba. ¿Era su sufrimiento un castigo? ¿Había algún propósito en su espera? En su angustia, Ana lloró, oró y prometió dedicar a su hijo al servicio de Dios si él le concedía un milagro.
Y en ese acto de entrega, Dios comenzó a redirigir su camino. Querido oyente, ¿te has sentido alguna vez como Ana? Tal vez llevas años esperando una respuesta, un hijo, una sanidad, una reconciliación, un sueño que parece desvanecerse. La confusión te envuelve como una niebla, haciéndote preguntarte si Dios realmente escucha tus oraciones. Quizás has enfrentado burlas como Ana o simplemente el silencio de un cielo que parece cerrado. Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere que abraces hoy. Tu confusión, tu corazón quebrantado, es una ofrenda preciosa ante Dios. Cuando lo entregas en el templo de su presencia, Él lo toma y lo transforma en un camino nuevo, un propósito que trasciende tus expectativas. En 1 Samuel 1, 15, 16, Ana le explicó al sacerdote Elí que no estaba ebria como él pensó, sino que estaba derramando su alma ante Dios. Su oración no era solo una petición, era un acto de rendición. Ana no entendía por qué Dios permitía su dolor, pero eligió confiar. Y en ese momento, algo cambió. Elí le dijo: «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». 1 Samuel 1:17. Ana salió del templo diferente, con el rostro llano triste. No tenía aún a su hijo, pero había entregado su confusión a Dios. Poco después, Dios le dio a Samuel, un hijo que no solo fue una bendición personal, sino un profeta que cambió la historia de Israel. La confusión de Ana no fue en vano. Fue el suelo fértil donde Dios plantó un propósito eterno. Piensa en tu propio templo, amado oyente. Ese lugar donde llevas tu dolor, tus lágrimas, tus preguntas. Tal vez es tu cuarto en la noche, tu iglesia o un momento de oración silenciosa. La confusión que sientes, ese nudo en el pecho, esa espera interminable, es una invitación a derramar tu corazón ante Dios. No necesitas tener las palabras perfectas ni una fe sin dudas. Como Ana, solo necesitas ser honesto y entregar tu dolor como una ofrenda. La Biblia dice en Salmos 34:18, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». En tu confusión, Dios está más cerca de lo que imaginas. Primero, el templo te enseña a entregar tu confusión a Dios. Ana no se quedó atrapada en su amargura, llevó su dolor al Señor. En tu espera, resiste la tentación de encerrarte en el enojo o la desesperación. En lugar de eso, ora con honestidad. Dile a Dios: «No entiendo, pero confío en ti». Esa oración, aunque simple, es poderosa. Es el momento en que tu confusión se convierte en una ofrenda que Dios recibe con amor. Segundo, el templo te enseña a esperar con esperanza. Ana salió del templo sin una respuesta inmediata, pero con paz. Su fe no dependía de ver el milagro, sino de saber que Dios la había escuchado. En tu confusión, pide a Dios que te dé esa paz que sobrepasa el entendimiento. Filipenses 4:7. Esa paz es la señal de que Él está obrando, incluso cuando no lo ves. Pregúntate: ¿cómo puedes cultivar la esperanza en medio de tu espera? Finalmente, el templo te muestra que tu confusión tiene un propósito mayor. Ana no solo recibió a Samuel, su hijo fue parte del plan de Dios para restaurar a Israel. Tu dolor, tu espera, no es solo para ti. Dios está tejiendo una historia que impactará a otros, tu familia, tu comunidad, incluso generaciones futuras. Confía en que Él está redirigiendo tu camino hacia un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar. Así que, aquí estás, en tu templo, con un corazón quebrantado, pero no estás solo. El Dios que escuchó a Ana está escuchándote ahora, recogiendo cada lágrima, recibiendo cada oración. Entrega tu confusión como una ofrenda y prepárate para ver cómo Él la transforma en un testimonio de su fidelidad. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo Dios usa la confusión para enseñarnos a caminar por fe, no por vista. Pero por ahora, reflexiona.
qué dolor puedes entregar a Dios hoy como una ofrenda? Sigue con nosotros, porque Dios tiene más que revelarte en este viaje. 6. Los discípulos en la tormenta, la confusión como llamado a caminar por fe. En nuestro tema anterior, reflexionamos sobre Ana, quien en el templo transformó su confusión en una ofrenda, entregando su corazón quebrantado a Dios. Ese acto de rendición no solo le trajo paz, sino que abrió la puerta para que Dios redirigiera su vida hacia un propósito eterno a través de su hijo Samuel. Pero ¿qué sucede cuando la confusión no solo vive en tu corazón, sino que se manifiesta como una tormenta que amenaza con hundirte? ¿Qué haces cuando las circunstancias a tu alrededor parecen gritar que Dios te ha abandonado? Hoy navegamos con los discípulos en la tormenta de Marcos 4:35-41, donde descubrimos que la confusión es una invitación a caminar por fe, no por vista, confiando en que Jesús está en la barca contigo. En Marcos 4, los discípulos estaban siguiendo a Jesús, literalmente. Él les dijo: pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Y ellos, obedientes, subieron a la barca. Todo parecía estar en orden. Tenían al Mesías con ellos, un destino claro, una misión divina. Pero de repente, una gran tempestad se desató. Las olas golpeaban la barca, el viento rugía y el agua comenzaba a llenarla. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, estaban aterrorizados. Y mientras luchaban por sobrevivir, encontraron a Jesús durmiendo en la popa. Su confusión era abrumadora. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:38. ¿Cómo podía Jesús estar tan tranquilo? ¿No veía el peligro? ¿Acaso los había llevado a esa tormenta para dejarlos solos? Querido oyente, ¿has sentido alguna vez que estás en una barca sacudida por la tormenta? Tal vez es una crisis que llegó sin aviso, una enfermedad, un conflicto familiar, una pérdida que te dejó sin aliento. O quizás es la incertidumbre de no saber qué viene después, de sentir que sigues a Jesús, pero las olas de la vida parecen demasiado grandes. La confusión te hace gritar: Señor, ¿dónde estás? ¿No ves lo que estoy pasando? Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón hoy. La tormenta no significa que Jesús te ha abandonado. Es el lugar donde Él te enseña a caminar por fe, confiando en que Él tiene el control, incluso cuando duerme en la barca. En Marcos 4:39, Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece», y la tormenta se detuvo. Luego miró a los discípulos y les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. Los discípulos estaban confundidos porque miraban las olas, no a Jesús. Pero la presencia de Jesús en la barca era la garantía de que llegarían al otro lado. La tormenta no fue un accidente, fue una lección diseñada por Dios para redirigir su fe, enseñándoles a confiar en Él más que en sus circunstancias. Y lo mismo es cierto para ti. Tu confusión, tu tormenta, es una oportunidad para que Jesús revele su poder y te lleve a un lugar nuevo en tu caminar espiritual. Piensa en tu propia barca, amado oyente. Ese lugar donde las olas de la vida te golpean, donde la confusión te hace dudar si llegarás al otro lado. Tal vez es un diagnóstico que te asusta, una deuda que parece imposible o una relación que se desmorona. Pero Jesús está en tu barca. Puede parecer que está dormido, que no responde, pero su presencia es tu seguridad. La Biblia dice en Hebreos 11:1, «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». En tu tormenta, Dios te está invitando a caminar por fe, a creer que Él te llevará al otro lado, aunque no veas cómo. Primero, la tormenta te enseña a clamar a Jesús. Los discípulos no dudaron en despertar a Jesús, y tú tampoco debes dudar en clamar. En tu confusión, corre a Él. Ora con honestidad: «Señor, tengo miedo, pero confío en ti».
Salmos 50:15 dice: Invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Tu clamor no cae en oídos sordos. Jesús escucha y actúa en su tiempo perfecto. Segundo, la tormenta te enseña a confiar en la presencia de Jesús. Los discípulos tenían al Hijo de Dios en la barca, pero su miedo les hizo olvidarlo. En tu confusión, recuerda que Jesús nunca te deja. Isaías 43:2 promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Aunque no veas su mano moviéndose, su presencia es suficiente para calmar cualquier tormenta. Pregúntate, ¿cómo puedes recordar que Jesús está contigo incluso cuando las olas son altas? Finalmente, la tormenta te prepara para un nuevo destino. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y los discípulos llegaron, pero transformados. La tormenta fortaleció su fe, preparándolos para los milagros que vendrían después, como la liberación del endemoniado en Marcos 5. Tu confusión no es el final, es el camino hacia un nuevo capítulo que Dios está escribiendo. Confía en que Él te está redirigiendo hacia un propósito mayor. Así que aquí estás, en tu barca, en medio de la tormenta, pero no estás solo. Jesús está contigo, listo para calmar las olas y llevarte al otro lado. Camina por fe, clama a Él y prepárate para ver su poder. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo Dios usa la confusión para enseñarnos a soltar lo que nos ata. Pero por ahora, reflexiona. ¿Qué tormenta estás enfrentando y cómo puedes confiar en que Jesús está en tu barca? Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu reflexión puede inspirar a alguien más. Si esta palabra ha tocado tu corazón, deja tu me gusta para que más personas encuentren esta esperanza. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Jesús calma las tormentas y suscríbete para no perderte las próximas enseñanzas. Tu participación hace que este mensaje llegue más lejos. 7. Jonás en el vientre del gran pez. La confusión como llamado a la rendición. En nuestro tema anterior, navegamos con los discípulos en una tormenta que los llevó a clamar a Jesús y a caminar por fe, descubriendo que su presencia en la barca era su garantía de llegar al otro lado. Esa tormenta, aunque aterradora, fue una herramienta de Dios para redirigir su fe y prepararlos para un propósito mayor. Pero, ¿qué sucede cuando la confusión no viene de circunstancias externas, sino de tu propia resistencia al plan de Dios? ¿Qué haces cuando tu intento de huir te lleva a un lugar donde no hay escapatoria? Hoy nos sumergimos en la historia de Jonás, en Jonás 1:1-17 y 2:1-10, donde aprendemos que la confusión puede ser un llamado divino a rendirte y dejar que Dios redirija tu camino. Jonás era un profeta con una misión clara. Dios le ordenó ir a Nínive, una ciudad pagana conocida por su crueldad, y predicar arrepentimiento. Pero Jonás no quería obedecer. Quizás temía a los ninivitas, o quizás no creía que merecieran la misericordia de Dios. En lugar de ir a Nínive, Jonás huyó en la dirección opuesta, tomando un barco hacia Tarsis. Pensó que podía escapar del llamado de Dios, pero Dios no lo dejó ir. Una tempestad sacudió el barco, y los marineros, desesperados, descubrieron que Jonás era la causa. A su propia petición, lo arrojaron al mar y un gran pez lo tragó. En el vientre de ese pez, Jonás enfrentó una confusión como ninguna otra. Atrapado, sin control, sin salida, en la oscuridad total. Fue allí, en ese lugar de desesperación, donde Jonás se rindió y encontró la redirección de Dios. Querido oyente, ¿te has sentido alguna vez como Jonás? Tal vez Dios te ha llamado a algo, perdonar a alguien, tomar una decisión difícil, seguir un camino que no entiendes, y tú has corrido en la dirección opuesta. Quizás pensaste que podías ignorar su voz, que podías construir tu propio plan, pero ahora estás en tu propio vientre del pez, un lugar donde la confusión te ha atrapado, donde las consecuencias de tu resistencia te han alcanzado.
Puede ser una relación rota por tu orgullo, una oportunidad perdida por tu miedo o un peso en tu corazón que no puedes explicar. Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere que abraces hoy. Tu confusión es un llamado a rendirte, a soltar tu resistencia y dejar que Dios te lleve de vuelta a su propósito. En Jonás 2:1-9 encontramos a Jonás orando desde el vientre del pez. Dice: En mi angustia clamé a Jehová, y él me oyó. Jonás 2:2. Jonás reconoció su error, alabó a Dios en medio de la oscuridad y prometió cumplir su voto. Su oración no fue de queja, sino de rendición. Y en ese momento, Dios ordenó al pez que lo vomitara en tierra firme. Jonás 2:10. La confusión de Jonás, su huida, el mar, el pez, no fue un castigo final. Fue una herramienta de Dios para redirigirlo. Después, Jonás fue a Nínive, predicó, y toda la ciudad se arrepintió. Lo que comenzó como una huida terminó en un milagro, porque Jonás se rindió al plan de Dios. Piensa en tu propio vientre del pez, amado oyente, ese lugar donde la confusión te ha detenido, donde no puedes huir más. Tal vez es un momento de soledad donde enfrentas tus decisiones o una crisis que te ha obligado a detenerte. Pero en esa oscuridad, Dios te está llamando a rendirte. No necesitas entender todo el plan, solo necesitas decir: Señor, me entrego a ti. La Biblia dice en Proverbios 3:5-6, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu sabiduría. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tu rendición es la clave para que Dios redirija tu camino. Primero, el vientre del pez te enseña a reconocer tu resistencia. Jonás tuvo que admitir que su huida causó la tormenta. En tu confusión, pregúntate: ¿hay algo a lo que estoy resistiendo? ¿Un llamado que he ignorado? ¿Una verdad que no quiero enfrentar? Sé honesto con Dios. 1 Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tu confesión abre la puerta a la restauración. Segundo, el vientre del pez te invita a orar desde la rendición. Jonás no pidió solo ser liberado. Alabó a Dios y se comprometió a obedecer. En tu confusión, ora con un corazón dispuesto. Dile: Señor, no entiendo, pero quiero seguir tu camino. Esa oración cambia todo. Salmos 37:5 dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Tu rendición activa el poder de Dios en tu vida. Finalmente, el vientre del pez te muestra que Dios nunca te abandona. Aunque Jonás huyó, Dios no lo dejó perecer. El pez fue un instrumento de salvación, no de destrucción. Tu confusión, aunque dolorosa, es un signo de la misericordia de Dios que te persigue para traerte de vuelta. Romanos 8:28 asegura: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios está usando tu pez para redirigirte a un propósito que glorificará su nombre. Así que aquí estás, en tu vientre del pez, pero no estás atrapado para siempre. El Dios que rescató a Jonás está contigo, esperando tu rendición. Suelta tu resistencia, ora con fe y prepárate para que Él te lleve a tierra firme. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo Dios usa la confusión para enseñarnos a encontrar gozo en su plan. Pero por ahora, reflexiona. ¿A qué te estás resistiendo y cómo puedes rendirte a Dios hoy? Sigue con nosotros, porque Dios tiene más que revelarte en este viaje. 8. Pablo en Damasco. La confusión como transformación del corazón. En nuestro tema anterior, vimos cómo Jonás, atrapado en el vientre del gran pez, enfrentó su confusión como un llamado a rendirse a Dios. Su entrega no solo lo liberó, sino que lo redirigió hacia Nínive, donde su obediencia trajo un avivamiento. La confusión de Jonás fue un punto de inflexión, un momento donde Dios lo llevó de la resistencia a la restauración.
Pero, ¿qué sucede cuando la confusión no solo te pide rendirte, sino que sacude todo lo que creías saber sobre ti mismo y tu propósito? Hoy nos encontramos con Saulo de Tarso, quien en Hechos 9:1-19 se convirtió en Pablo, descubriendo que la confusión puede ser el instrumento de Dios para transformar tu corazón y redirigir tu vida hacia un llamado eterno. Saulo era un hombre seguro de sí mismo. Fariseo, educado, celoso por la ley, creía que perseguir a los cristianos era su misión divina. Con cartas en mano, iba camino a Damasco para arrestar a los seguidores de Jesús. Pero en Hechos 9:3-6, un resplandor del cielo lo derribó y una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Cegado por la luz, Saulo quedó en la oscuridad, física y espiritual. Durante 3 días, en Damasco, no vio, no comió, no bebió. Su mundo se derrumbó. Todo lo que había defendido, su identidad, su propósito, su fe, estaba en duda. La confusión lo envolvió. ¿Quién era este Jesús? ¿Cómo podía estar tan equivocado? ¿Qué significaba este encuentro? En esa oscuridad, Dios comenzó a transformar a Saulo en Pablo, el apóstol que llevaría el evangelio a los gentiles. Querido oyente, ¿has sentido alguna vez una confusión que sacude los cimientos de tu vida? Tal vez creías que tenías todo claro: tu carrera, tus relaciones, tu fe, pero de repente algo cambió. Una pérdida, una revelación, un error te dejó en la oscuridad, cuestionando quién eres y hacia dónde vas. Quizás estás en tu propio Damasco, donde las cosas que dabas por sentado ya no tienen sentido. La confusión te hace sentir perdido, pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón hoy. Tu confusión es el lienzo donde Dios pinta una nueva identidad, transformando tu corazón para alinearte con su propósito. En Hechos 9:10-18, Dios envió a Ananías para orar por Saulo. Cuando Ananías impuso manos, las escamas cayeron de los ojos de Saulo y fue lleno del Espíritu Santo. Ese momento marcó el nacimiento de Pablo, un hombre nuevo con una misión nueva. La confusión de esos 3 días no fue un castigo, fue un proceso de transformación. Dios usó la ceguera de Saulo para abrir sus ojos espirituales, redirigiéndolo de perseguidor a predicador. Y lo mismo puede hacer contigo. Tu Damasco, ese lugar de confusión, es donde Dios está moldeando tu corazón, preparándote para un propósito que nunca imaginaste. Piensa en tu propio Damasco, amado oyente, ese momento o temporada donde todo parece incierto, donde las respuestas no llegan y la oscuridad te rodea. Tal vez es un fracaso que te humilló, una verdad que te confrontó o una crisis que te obligó a reevaluar tu vida. Pero en esa confusión, Dios está obrando. No estás perdido, estás siendo transformado. Romanos 12:2 dice: «Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios». Tu confusión es el lugar donde Dios renueva tu mente y te redirige hacia su voluntad perfecta. Primero, Damasco te enseña a abrazar la humildad. Saulo, el fariseo orgulloso, tuvo que aceptar que estaba equivocado. En tu confusión, Dios te invita a soltar el orgullo, a reconocer que no lo sabes todo. Pregúntale: «Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta oscuridad?». La humildad abre tu corazón a la transformación. Santiago 4:10 promete: «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Segundo, Damasco te enseña a esperar en Dios. Durante 3 días, Saulo estuvo ciego, dependiendo totalmente de Dios. En tu confusión, la espera puede ser dolorosa, pero es sagrada. Usa este tiempo para orar, para buscar a Dios en la palabra. Salmos 27:14 dice: «Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón». Tu espera no es en vano, es el proceso donde Dios prepara tu corazón para lo que viene.
Finalmente, Damasco te muestra que Dios tiene un propósito nuevo para ti. Saulo no solo recuperó la vista, recibió un llamado que cambió la historia. Tu confusión no es el fin de tu historia, es el comienzo de una nueva temporada. Confía en que Dios está tejiendo un plan que glorificará su nombre. Efesios 2:10 asegura: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tu Damasco es el lugar donde Dios te prepara para esas obras. Así que aquí estás, en tu Damasco. Pero no estás ciego para siempre. El Dios que transformó a Saulo en Pablo está contigo, abriendo tus ojos a un propósito nuevo. Abraza la humildad, espera en Él y prepárate para lo que Él tiene por delante. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo Dios usa la confusión para enseñarnos a encontrar paz en su soberanía. Pero por ahora, reflexiona. ¿Qué está transformando Dios en tu corazón en este Damasco? Escribe en los comentarios algo significativo que hayas aprendido hoy. Tu palabra puede alentar a otro. Si esta enseñanza te ha hablado, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite saber que Dios transforma la confusión en propósito. Suscríbete para seguir recibiendo estas verdades, porque juntos llevamos esta luz a más corazones. 9. Habacuc en la atalaya, la confusión como llamado a confiar en la visión de Dios. En nuestro tema anterior, reflexionamos sobre Saulo de Tarso, quien en su Damasco enfrentó una confusión que transformó su corazón, convirtiéndolo en Pablo, el apóstol de los gentiles. Esa oscuridad no fue un fin, sino un comienzo, donde Dios redirigió su vida hacia un propósito eterno. Pero, ¿qué sucede cuando la confusión no solo cuestiona tu identidad, sino el mundo entero a tu alrededor? ¿Qué haces cuando el dolor, la injusticia y el silencio de Dios te hacen preguntarte si sus promesas aún son verdad? Hoy nos encontramos con el profeta Habacuc en Habacuc 1:1-5 y 2:1-4, quien desde su atalaya aprendió que la confusión es una invitación a confiar en la visión de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Habacuc vivía en un tiempo de caos. Judá, el pueblo de Dios, estaba sumido en la violencia, la idolatría y la injusticia. El profeta clamó a Dios en Habacuc 1:2-4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Su confusión era profunda. Si Dios era justo, ¿por qué permitía tanto mal? ¿Dónde estaba su poder? La respuesta de Dios fue aún más desconcertante. Él levantaría a los caldeos, una nación cruel, para castigar a Judá. Habacuc 1:5-6. Esto no tenía sentido para Habacuc. ¿Cómo podía un Dios santo usar a un pueblo pagano para disciplinar a su pueblo? En Habacuc 2:1, el profeta decidió subir a su atalaya, un lugar de vigilancia, para esperar la respuesta de Dios. Allí, en la confusión, Dios le dio una visión que lo cambió todo. Querido oyente, ¿has sentido alguna vez la confusión de Habacuc? Quizás miras a tu alrededor, el mundo, tu comunidad, tu propia vida, y te preguntas: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites este dolor, esta injusticia, esta espera? Tal vez estás lidiando con un diagnóstico que parece injusto, una traición que no merecías o un silencio de Dios que te desconcierta. La confusión te hace dudar. ¿Es Dios realmente soberano? Tiene un plan, pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón hoy. Tu confusión es una invitación a subir a la atalaya, a esperar en Dios y a confiar en su visión, aunque no la entiendas completamente. En Habacuc 2:2-3, Dios respondió: escribe la visión, porque es aún para un tiempo señalado. Si tarda, espéralo, porque sin duda vendrá. Luego, en el versículo 4, dijo: el justo por su fe vivirá. Habacuc no recibió todas las respuestas, pero recibió una promesa. La visión de Dios se cumpliría en su tiempo, y la fe sería la clave para sostenerse. Al final del libro,
En Habacuc 3, 17-19, el profeta declara que, aunque no haya frutos en la vid ni ganado en los corrales, él se alegrará en Dios. Su confusión lo llevó a una fe más profunda, a una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. La atalaya no fue un lugar de respuestas inmediatas, sino de redirección, donde Habacuc aprendió a vivir por fe. Piensa en tu propia atalaya, amado oyente. Es el lugar donde te detienes a clamar, a esperar, a buscar a Dios en medio de la confusión. Tal vez es un momento de oración en la quietud de la noche, un diario donde escribes tus preguntas, o un tiempo de adoración donde buscas su rostro. La confusión que sientes, el porqué de tu dolor, el silencio de Dios, es una invitación a subir a esa atalaya y confiar en su visión. Romanos 8:28 promete: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tu confusión no es un callejón sin salida, es el lugar donde Dios te enseña a vivir por fe, redirigiéndote hacia su plan perfecto. Primero, la atalaya te enseña a clamar con honestidad. Habacuc no escondió su frustración, llevó sus preguntas a Dios. En tu confusión, no temas ser honesto. Pregunta: Señor, ¿por qué? Salmo 62:8 dice: derrama delante de Él tu corazón. Tu clamor es el primer paso para que Dios hable. Lleva tus dudas a Él y espera su respuesta. Segundo, la atalaya te enseña a esperar con paciencia. Habacuc decidió quedarse en la atalaya hasta que Dios hablara. En tu confusión, la espera puede ser difícil, pero es sagrada. Dedica tiempo a la palabra, a la oración, a la adoración. Isaías 40:31 asegura: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tu espera está fortaleciendo tu fe, preparándote para la visión que Dios revelará. Finalmente, la atalaya te enseña a confiar en la soberanía de Dios. Habacuc no entendió por qué Dios usaría a los caldeos, pero confió en que su plan era justo. En tu confusión, confía en que Dios ve lo que tú no ves. Proverbios 3:5-6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Tu fe en su soberanía es la clave para que Él redirija tu camino. Así que aquí estás, en tu atalaya, pero no estás solo. El Dios que habló a Habacuc está contigo, dándote una visión que se cumplirá en su tiempo. Clama, espera, confía y prepárate para ver su plan revelado. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo Dios usa la confusión para enseñarnos a encontrar gozo en su presencia. Pero por ahora, reflexiona: ¿cómo puedes subir a tu atalaya y confiar en la visión de Dios hoy? Sigue con nosotros, porque Dios tiene más que revelarte en este viaje. 10. Pedro en la negación. La confusión como restauración del llamado. En nuestro tema anterior, vimos cómo Habacuc, desde su atalaya, enfrentó la confusión de un mundo injusto y aprendió a confiar en la visión de Dios, viviendo por fe en su soberanía. Esa espera en la atalaya lo redirigió hacia una confianza más profunda, incluso sin todas las respuestas. Pero, ¿qué sucede cuando la confusión no viene del mundo exterior, sino de tu propio fracaso? ¿Qué haces cuando tu error, tu debilidad, te hace dudar de si Dios aún puede usarte? Hoy nos encontramos con Pedro en el patio del sumo sacerdote en Lucas 22:54-62 y Juan 21:15-19, donde su confusión tras negar a Jesús se convirtió en el camino para que Dios restaurara su llamado y lo redirigiera hacia un propósito eterno. Pedro era el discípulo valiente, el que declaró: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Lucas 22:33. Pero cuando Jesús fue arrestado, el miedo tomó el control. En el patio del sumo sacerdote, mientras Jesús enfrentaba su juicio, Pedro se calentaba junto al fuego. 3 veces le preguntaron si era seguidor de Jesús, y 3 veces lo negó, incluso jurando: no conozco a ese hombre. Lucas 22:60. Cuando el gallo cantó,
Jesús miró a Pedro, y él, recordando las palabras del Señor, salió y lloró amargamente. La confusión de Pedro era abrumadora. Había fallado al Maestro, había roto su promesa, había traicionado al que amaba. ¿Cómo podía seguir siendo un discípulo? ¿Tenía aún un lugar en el plan de Dios? En esa noche oscura, Pedro se enfrentó a su propia fragilidad. Querido oyente, ¿has sentido alguna vez la confusión de Pedro? Tal vez has fallado en algo importante, una promesa rota, un pecado que te pesa, una decisión que lastimó a otros o a ti mismo. La confusión te susurra que has ido demasiado lejos, que Dios no puede usar a alguien como tú. Quizás estás en tu propio patio, donde el peso de tu error te hace dudar de tu fe, de tu llamado, de tu valor. Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón hoy. Tu confusión, tu fracaso, es el lugar donde Dios te encuentra para restaurarte y redirigirte hacia su propósito. Tu error no es el fin, es el comienzo de una nueva temporada de gracia. En Juan 21, 15, 19, después de la resurrección, Jesús se apareció a Pedro junto al mar de Galilea. No lo reprendió. En cambio, le preguntó 3 veces, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Por cada negación, Jesús le dio a Pedro una oportunidad de afirmar su amor. Luego le dijo, «Apacienta mis ovejas y sígueme». La confusión de Pedro no lo descalificó. Fue el escenario donde Jesús lo restauró, renovando su llamado. Pedro, el que negó, se convirtió en el apóstol que predicó en Pentecostés, guiando a miles a Cristo. Su fracaso no fue el fin, fue el camino que Dios usó para redirigirlo, fortaleciendo su fe y su ministerio. Piensa en tu propio patio, amado oyente. Ese lugar donde enfrentas tu fragilidad, donde las lágrimas de tu arrepentimiento caen. Tal vez es un recuerdo que te avergüenza, una herida que aún duele o una duda que te persigue. Pero en ese patio, Jesús te está mirando, no con juicio, sino con amor. Él no te descarta por tus errores, te restaura para su gloria. Pero Juan 1:9 promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tu confusión es el lugar donde Dios renueva tu llamado, redirigiéndote hacia un propósito que refleja su gracia. Primero, el patio te enseña a aceptar el perdón de Dios. Pedro lloró amargamente, pero no se quedó en la culpa. En tu confusión, resiste la tentación de condenarte. Lleva tu fracaso a Jesús, confiésalo y recibe su perdón. Salmos 103:12 dice, «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». El perdón de Dios borra tu pasado y te da un nuevo comienzo. Segundo, el patio te enseña a responder al amor de Jesús. Cuando Jesús preguntó, ¿me amas?, no buscaba castigar a Pedro, sino restaurar su corazón. En tu confusión, escucha la voz de Jesús preguntándote, ¿me amas? Responde con sinceridad y deja que ese amor te impulse a seguirle. Gálatas 2:20 dice, «Vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí». Tu amor por Él es la base de tu restauración. Finalmente, el patio te muestra que Dios usa tus fracasos para su gloria. Pedro no fue restaurado solo para su bien. Fue llamado a apacentar las ovejas de Cristo, a liderar su iglesia. Tu confusión, tu error, no es un desperdicio. Dios lo usará para fortalecerte, para darte un testimonio que bendiga a otros. 2 Corintios 1:4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. Tu restauración será un faro de esperanza para alguien más. Así que aquí estás, en tu patio, pero no estás condenado. Jesús te mira con amor, listo para restaurarte y redirigirte. Confiesa, ama, síguele y prepárate para ver cómo Él usa tu confusión para un propósito mayor. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo Dios usa la confusión para desbloquear una bendición en tu vida.
Pero por ahora, reflexiona. ¿Qué fracaso necesitas entregar a Jesús para que Él restaure tu llamado? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Tu reflexión puede animar a otro. Si esta palabra te ha hablado, deja tu me gusta y suscríbete para seguir este viaje de fe. Tu participación lleva esta esperanza más lejos. 11. Marta en Betania. La confusión como llave para la resurrección. En nuestro tema anterior reflexionamos sobre Pedro, quien en el patio de su negación enfrentó una confusión que lo llevó a la restauración. La mirada amorosa de Jesús transformó su fracaso en un nuevo comienzo, redirigiéndolo hacia un ministerio que glorificaría a Dios. Pero, ¿qué sucede cuando la confusión surge de un dolor tan grande que parece imposible de superar? ¿Qué haces cuando la muerte de un sueño, de una relación, de un ser querido, te hace dudar de las promesas de Dios? Hoy nos encontramos con Marta en Betania, en Juan 11, 17, 44, donde su confusión ante la muerte de Lázaro se convirtió en la llave para presenciar la resurrección y descubrir que Dios usa nuestras preguntas para redirigirnos hacia su poder. Marta era una mujer de fe, amiga de Jesús, que había acogido al Maestro en su hogar muchas veces. Cuando su hermano Lázaro enfermó, ella y María enviaron un mensaje a Jesús, confiando en que Él lo sanaría. Pero Jesús no llegó. Pasaron los días y Lázaro murió. Cuando Jesús finalmente apareció en Betania, Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Marta salió a su encuentro y en Juan 11:21 le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Su confusión era palpable. Ella creía en Jesús, pero no entendía por qué permitió esta tragedia. No era Él el Mesías. No podía haber evitado este dolor. Sin embargo, en medio de sus preguntas, Marta expresó fe. Aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11:22. Su confusión no la alejó de Jesús, la llevó a Él. Querido oyente, ¿has sentido alguna vez la confusión de Marta? Quizás has perdido algo precioso, un ser querido, una oportunidad, un sueño que creías era de Dios. El dolor te ha dejado con preguntas. Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué no actuaste? Tal vez estás en tu propio Betania, frente a una tumba que parece sellada, donde la esperanza parece muerta. La confusión te hace sentir que el tiempo de los milagros ha pasado. Pero aquí está la verdad que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón hoy. Una verdad que podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Tu confusión es la llave que Dios usa para abrir la puerta a la resurrección. En tu dolor, Él te está redirigiendo hacia un encuentro con su poder transformador. En Juan 11:25-26, Jesús le dijo a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego la llevó a la tumba de Lázaro y ordenó: Quitad la piedra. A pesar de las dudas de Marta, Jesús oró y llamó: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y Lázaro salió, vivo, envuelto en vendas, un testimonio del poder de Dios. La confusión de Marta no fue un obstáculo. Fue el escenario donde Jesús reveló que Él es más grande que la muerte. Ese milagro no solo restauró a Lázaro, fortaleció la fe de Marta y preparó el camino para la cruz. La tumba de Betania fue el lugar donde Dios redirigió la vida de Marta, mostrándole que sus promesas son más fuertes que cualquier pérdida. Piensa en tu propia Betania, amado oyente. Ese lugar donde enfrentas la muerte de algo que amabas, donde la confusión te ha llevado a cuestionar el poder de Dios. Tal vez es un matrimonio que parece acabado, una salud que no se recupera o una esperanza que enterraste. Pero Jesús está en tu Betania diciéndote: Yo soy la resurrección y la vida. Tu confusión no es el fin, es la puerta a un milagro. Romanos 15:13 dice: El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. En tu dolor,
Dios te está redirigiendo hacia una fe que ve más allá de la tumba. Primero, Betania te enseña a llevar tu confusión a Jesús. Marta no se quedó en casa, salió al encuentro del Maestro. En tu dolor, corre a Jesús. Lleva tus preguntas, tus lágrimas, tu ¿por qué? Salmos 34:18 promete: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Tu honestidad atrae la presencia de Dios, y en su presencia encontrarás respuestas. Segundo, Betania te enseña a creer antes de ver. Marta expresó fe incluso en su confusión, diciendo: aún ahora sé. En tu tumba declara tu fe, aunque no veas el milagro. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Tu fe es la llave que abre la puerta a la resurrección. Pregúntate, ¿cómo puedes declarar tu confianza en Jesús, incluso en el dolor? Finalmente, Betania te muestra que Dios obra más allá de lo que imaginas. Marta esperaba sanidad, pero Jesús dio resurrección. Tu confusión no limita a Dios. Él está planeando algo mayor. Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Confía en que Él está redirigiendo tu camino hacia una bendición que transformará tu vida y la de otros. Así que aquí estás, en tu Betania, frente a una tumba, pero no estás solo. Jesús está contigo, listo para llamarte a la vida. Lleva tu confusión a Él, cree en su poder y prepárate para el milagro. En nuestro próximo tema cerraremos este viaje con una reflexión poderosa sobre cómo abrazar la redirección de Dios. Pero por ahora, reflexiona. ¿Qué tumba necesitas poner en las manos de Jesús para que Él obre? Sigue con nosotros, porque Dios tiene una palabra final que sellará esta verdad en tu corazón. Querido oyente, si estás aquí al final de este viaje, quiero que te detengas y te sientas orgulloso. Has recorrido un camino profundo, un sendero de fe que no todos tienen el valor de completar. En nuestro último tema, vimos cómo Marta en Betania transformó su confusión en una llave para la resurrección, confiando en que Jesús es la vida incluso frente a la tumba. Ese momento en Betania fue una redirección divina, un recordatorio de que Dios usa nuestro dolor para revelarnos su poder. Hoy cerramos este estudio con una reflexión poderosa. Tu confusión no es un accidente. Es la mano de Dios redirigiéndote hacia un propósito eterno, un camino de paz, victoria y bendición. Permíteme llevarte de la mano para sellar esta verdad en tu corazón. A lo largo de este video hemos viajado por la palabra de Dios, desde la cisterna de José hasta la tumba de Lázaro, viendo cómo hombres y mujeres enfrentaron la confusión y encontraron a un Dios que nunca los abandonó. José aprendió que la cisterna era el comienzo de su destino. Moisés descubrió la voz de Dios en el desierto. Elías oyó su susurro en la cueva. Gedeón confió en la fuerza divina desde una era. Ana ofreció su dolor en el templo. Los discípulos caminaron por fe en la tormenta. Jonás se rindió en el vientre del pez. Pablo fue transformado en Damasco. Habacuc confió en la visión desde la atalaya. Pedro fue restaurado tras su negación. Y Marta vio la resurrección en Betania. Cada historia nos grita una verdad. La confusión es el lienzo donde Dios pinta su plan, redirigiéndonos hacia un futuro que refleja su gloria. Piénsalo, amado oyente, y si la confusión que hoy enfrentas es la señal de que Dios está moviendo las piezas de tu vida, y si cada lágrima, cada pregunta, cada ¿por qué, Señor?, es parte de un diseño celestial que está a punto de revelarse. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tu confusión no es el fin, es el puente hacia la paz que Dios ha prometido. Pero esa paz no llega a los que se rinden o se distraen, llega a los que como tú
Han elegido quedarse hasta el final, buscando la voz de Dios con un corazón abierto. Quiero felicitarte, de verdad. Llegar hasta aquí no es casualidad. Eres uno de los pocos que han decidido escuchar, reflexionar y dejar que el Espíritu Santo hable. Por eso, te invito a sellar este momento con un acto de fe. Escribe en los comentarios la frase: Señor, redirige mi camino. Esta no es solo una frase, es una declaración de que estás listo para abrazar el plan de Dios, para dejar que Él tome tu confusión y la transforme en propósito. Hazlo ahora y únete a los elegidos que han decidido caminar con fe. Felicidades por tu compromiso, pero no te detengas ahí. Este mensaje no es solo para ti, es para alguien más que está perdido en su propia confusión, buscando una señal de Dios. Por eso, te pido que compartas este video. Imagina que eres como un faro en la tormenta, guiando a otros hacia la esperanza. Cada vez que das me gusta, compartes o te suscribes, estás sembrando una semilla para que este mensaje llegue a corazones que lo necesitan. Hermanos que no tienen una iglesia cerca, familias que buscan consuelo, almas que anhelan una palabra de Dios. Tu acción, por pequeña que parezca, es un acto de amor que extiende el reino. Hablando de suscribirte, permíteme ser directo, con cariño. Sé que todos aquí deseamos un cambio profundo, no solo en nuestras vidas, sino en las de los demás. Si aún no te has suscrito, hoy es el día para unirte a esta comunidad de fe. No dejes que este momento se escape. Este canal puede ser la chispa que mantenga viva tu llama espiritual, la voz que te recuerde que Dios está obrando, incluso en la confusión. Suscribirte es decir: Señor, quiero seguir escuchándote. Y si ya estás suscrito, gracias. Tu apoyo hace posible que este ministerio crezca. Además, tengo una sorpresa para ti. En la descripción del video y en el comentario fijado encontrarás un enlace a un presente especial, un recurso que fortalecerá tu caminar con Dios. Haz clic y descúbrelo. Es nuestro regalo para agradecer tu fidelidad. Pero antes de irte, te pido un último acto de fe. Quédate unos minutos más después de este mensaje. Deja que la música de fondo te envuelva, que su paz te conecte con el Señor. En ese espacio de calma, dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que has aprendido hoy. No pauses el video. Este momento es sagrado, un encuentro íntimo con el Espíritu Santo que sellará esta palabra en tu alma. Querido amigo, tu confusión es como un río que Dios está guiando hacia un océano de propósito. No temas sus corrientes, porque el Señor es tu timón. Como dice Isaías 55, 8, 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Confía en que Él está redirigiéndote y pronto verás cómo tu confusión se convierte en un testimonio de su fidelidad. Sigue viendo los videos de este canal, porque cada enseñanza es una luz para tu camino. Da me gusta si esta palabra te ha tocado. Comparte con alguien que lo necesite y escribe: Señor, redirige mi camino para declarar tu fe. Suscríbete, busca el regalo en la descripción y quédate con la música, dejando que la paz de Dios te abrace. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.